¿Recuerdas aquella época donde las cadenas colgaban de los pantalones, la rabia sonaba guitarra distorsionada y los adolescentes gritaban contra el mundo con autotune y DJ incluido? Si tuviste una etapa de cabellos teñidos, ceño fruncido y tus papás te decían que eso no era música, felicidades, fuiste parte o víctima del new metal. Este documental no es solamente una historia, sino una exploración de cómo un género bastardo se convirtió en la voz de una generación perdida y como, por sorpresa de todos, está más vivo que nunca. Mi nombre es Baker y este es el nostálgico del metal. Empecemos. Todo comenzó en los años 90, mientras el grunge lloraba su última lágrima con la muerte de Kurt Cobain y el metal tradicional parecía estar atrapado en una época de solos interminables y cuero ajustado. Algo nuevo empezó a gestarse en los suburbios de California. Un sonido agresivo, visceral y emocional a la vez comenzaba a tomar forma. No era ni thrash, ni pop, ni rock, pero tenía un poco de todo. Nació en garajes, en sótanos, en mentes jóvenes cansadas de las etiquetas y deseosos de crear algo más crudo, más real y mucho más ruidoso. Korn fue uno de los primeros en encender la mecha. Su álbum debut de 1994 no solamente era extraño, sino también perturbador. Voces que lloraban y gritaban al mismo tiempo, guitarras de 7 cuerdas que sonaban como maquinaria oxidada y letras que claramente hablaban de infantil, inseguridades y desesperación sin metáforas floridas. Era directo, era incómodo, y era justamente lo que muchos adolescentes necesitaban oír. Jonathan Davis no cantaba, sino también exorcizaba demonios al parecer. Deftones, por su parte, llevó el estilo a territorios más atmosféricos, emocionales y etéreos, mezclando lo brutal con lo poético. Y luego llegaron Coal Chamber, Snoke y otros tantos que construyeron una especie de nueva ola alternativa que rechazaba lo establecido. En vez de virtuosismo, ofrecían crudeza emocional. En lugar de poesía épica, soltaban frustración real. Y si el metal tradicional era una espada afilada, el new metal era una motosierra sin control. Un personaje clave en este nacimiento fue un productor, Ross Robinson, quien entendió que el valor no estaba en la perfección técnica sino en la catarsis. Él fue el encargado de capturar ese sonido roto, ruidoso y desordenado que muchos sellos aún no sabían si odiar o firmar. Gracias a él, discos de Korn, Slipknot y Sepultura tomaron un camino más salvaje y emocional. Este nuevo sonido, que aún ni siquiera tenía nombre, ya estaba creando una subcultura. No era solamente música, era una estética. Ya saben, ropa holgada, piercing, zapatillas Adidas, cadenas, rastas, pintura facial y actitudes antisociales. Era la revolución adolescente que no venía de Harvard, sino del rincón más oscuro del aula. Y si, aunque nadie lo sabía aún, ese engendro tenía un nombre: New Metal. Para finales de los 90, el new metal ya no era un fenómeno subterráneo, era la nueva cara de rock, la más sucia, desordenada y rentable que tú puedas ver. Bandas como Limp Bizkit, Slipknot y Papa Roach estaban en la rotación constante de MTV. Sus videos eran extraños, violentos, teatrales y completamente adictivos. Fred Durst, con gorra roja y actitud de barrio, le puso cara al odio adolescente. No cantaba, escupía frustración, se reía de los críticos y llenaba estadios. Slipknot, por su parte, llevó una propuesta aún mucho más lejos. En primer lugar, 9 miembros, todos con máscaras, uniformes industriales y una actitud tan agresiva que parecían salidos de una cinta de terror. Esta combinación de brutalidad sonora y performances escénicas elevó al new metal a niveles de cultos y a un nivel un poco más terrorífico de lo que estábamos acostumbrados. Y mientras tanto, Papa Roach lanzaba una canción, Last Resort, una canción que hablaba abiertamente sobre el suicidio, con ritmo de Mods Pink que sonó hasta en los radios más mainstream del planeta. Pero ningún caso de estos fue tan potente como el de Linkin Park con el álbum Heartbeat Theory, el cual ya le tengo video en el canal. Lograron la fusión perfecta entre lo melódico y lo explosivo. Las voces de Chester Bennington y Matt Shinoda crearon un equilibrio irresistible. Las letras tocaban temas de ansiedad, identidad, abandono y rabia, pero con una producción tan pulida que hasta los padres empezaron a tararearlas, sin saber lo que realmente decían. El new metal era en ese entonces, para el año 2001, la música de una generación entera. Estaban en las películas, en los videojuegos, en las mochilas del colegio y en los pósters de las habitaciones de los niños. Bandas como Static X, Drowning Pool llenaban festivales, mientras las grandes disqueras buscaban desesperadamente a la próxima banda con DJ incluido. Claro, no todo era color de rosa o negro y rojo como solían vestir. El new metal comenzó a recibir críticas por ser demasiado comercial, por simplificar estructuras musicales y por estar saturando el mercado. Pero mientras los críticos lo despedazaban, los fans llenaban estadios, y eso, al menos por un tiempo, era lo único que importaba.
El nu metal había alcanzado el cielo, pero no estaba preparado para quedarse allí. A medida que avanzaban los años, el sonido que había sido sinónimo de frescura, rebeldía y caos comenzó a volverse una fórmula repetitiva. Las bandas nuevas parecían copiar la estética y las estructuras musicales sin aportar nada a cambio. Eran como que si todos intentaran ser como Korn, Slipknot o Linkin Park, pero sin su autenticidad, sin su origen, y el público poco a poco lo fue notando. El mercado empezó a saturarse. Cualquier banda que gritara un poco y tuviera un DJ al fondo era vendida como la próxima gran cosa. Las disqueras, que antes no entendían el género, ahora lo explotaban sin piedad. Surgieron decenas de bandas genéricas, sin alma, sin mensajes, sin hambre real, y cuando la música pierde el hambre, pierde la fuerza. El nu metal se volvió una caricatura de sí misma. Mientras tanto, los pioneros también comenzaron a alejarse del sonido original. Linkin Park, por su parte, en su segundo disco, Meteora, mantuvo el estilo, pero para el tercero, Minutes to Midnight, ya estaban experimentando con el rock alternativo. Korn, por su parte, exploró lo que sería el dubstep, colaborando con Skrillex en el álbum The Path of Totality, un intento por adaptarse que confundió a muchos de sus seguidores. Limp Bizkit, por su parte, tras pelearse con Medio Planeta y perder relevancia, lanzó discos que pasaron desapercibidos. La era dorada se desmoronaba poco a poco. En paralelo a esto, nuevos géneros comenzaban a tomar el relevo. El metalcore, el post-hardcore e incluso el emo empezaban a robarse a las audiencias adolescentes. La música pesada ya no necesitaba de DJs ni de pantalones anchos para conectar con el público. El nu metal se volvió sinónimo de una moda pasajera, algo que escuchabas cuando tenías 14 años. Y así, sin fanfarria, fue apartado de la cima. Para muchos fue el final. Las revistas comerciales dejaron de hablar del género, los festivales lo ignoraron por completo y las bandas que aún sobrevivían tuvieron que reinventarse o desaparecer. El nu metal fue enterrado sin ceremonia como un ex con el que nadie quiere admitir que estuvo, pero en ese mismo silencio se estaba gestando algo más. Pasaron más de una década, el mundo cambió, la industria musical mutó. No sé si para bien o para mal. Las redes sociales se apoderaron de todo y entonces, como si emergieran desde el subsuelo con los ojos encendidos, el nu metal empezó a sonar de nuevo, tal ave fénix resurgiendo. Nadie lo pidió, pero todos lo necesitaban. Lo que alguna vez fue ridiculizado, ahora era un objeto de culto, de memes, de nostalgia y de renacimiento. El primer indicio fue el regreso de los clásicos. Korn volvió con discos sólidos. Slipknot nunca se fue. Y hasta Limp Bizkit, con Fred Durst, convertido en una parodia autoparodiada, volvió a llenar escenarios con gente dispuesta a gritar "Break Stuff" como si fuera en el año 1999. Pero no era solo eso. Google Trends confirmó que las búsquedas del término nu metal estaban en su punto más alto en casi 2 décadas después. ¿Por qué? Por la generación que creció con el género y por la nueva que lo estaba redescubriendo. ¿Gracias a qué? A TikTok. Millones de usuarios comenzaron a usar fragmentos de canciones como Wake and Blake, Freaking Release o No en varios de sus videos, mezclándolas con estética Y2K, Office de los 2000 y una sensibilidad más oscura. La nostalgia se volvió cool, y el nu metal, que alguna vez fue visto como el hermano tonto del metal, ahora era sinónimo de autenticidad emocional y se convirtió en el nuevo vintage. Y entonces llegaron las nuevas bandas: Talak, The Trash, Tom Perkins, Wargods, Vendeng, la banda del hijo de Corey Taylor, todos ellos con un sonido que no solo honra al pasado, sino que lo reinterpreta con furia contemporánea. Estos grupos no buscan copiar, sino canalizar la rabia moderna en un mundo más ansioso, fragmentado y digitalizado que nunca. El nu metal se reinventó como un virus mutante que resiste el paso del tiempo. Volvió a sonar en festivales, en clubs, en playlists y en las cabezas de millones de jóvenes que, aunque no vivieron su auge, sienten exactamente lo mismo que aquella generación de los 2000 sentía: el deseo de gritarle al mundo y hacerlo a su ritmo. Pero como muchos saben, el nu metal fue mucho más que una moda pasajera. Fue el primer grito masivo de una generación que no encontraba su lugar. A diferencia de otros géneros, no tuvo miedo de hablar de depresión, ansiedad, abuso y rabia, cuando aún eran temas tabús. Era crudeza emocional. Aunque a veces ridiculizada, fue su sello distintivo y también su mayor legado. Hoy en día, su influencia se extiende por caminos inesperados, desde artistas de thrash metal hasta estrellas del hyperpop. Muchos han retomado su estética y sonidos sin complejos.
Ya no se trata de repetir el pasado, sino de reciclar su esencia, el desahogo emocional, el caos controlado, la voz de los inadaptados, incluso su imagen ha vuelto. Las marcas de moda colaboran con bandas como Kork, los foros, los festivales y hasta TikTok lo mantienen presente hoy en día. Ya no necesitan estar en la cima para ser relevante, ahora es un símbolo de resistencia, una bandera que muchos aún no deciden levantar. Y si bien puede ser que nunca vuelvan al mainstream con la fuerza de anteaño que fue, el new metal no se ha ido, simplemente cambió de forma. Hoy vive en playlists, en cuartos y en corazones que aún necesitan gritar, porque el dolor siempre encuentra una forma de sonar. Sin más que decir, esto fue todo por el video de hoy. Gracias por tu like, gracias por tu comentario y muchas gracias por tu suscripción. Mi nombre es Becker y te mando un gran abrazo.